Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy les voy a explicar sobre la cláusula group by, que sirve para agrupar registros. Les voy a mostrar una definición de- del curso de teoría y diseño de base de datos de la Universidad San Martín de Porres, que lo dicta el ingeniero Rubén García Farge. Voy a utilizar una de sus diapositivas para poder explicar el concepto y donde también se ve de forma muy sencilla. La cláusula group by agrupa filas por columna o columnas. Entonces, esta es una definición muy básica y que deben tener muy en cuenta. Agrupar las filas por columna o columnas. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo acá en el Excel. Un ejemplo muy básico y espero que con esto puedan entender. Por ejemplo, si yo les dijera que agrupen, que me digan cuántos son del turno mañana y cuántos son del turno tarde. Entonces, lo que ustedes harían sería decir acá, pues, primero, ¿qué es lo que harían? Pondrían acá un turno en una tabla, ¿no? Me pondrían una tabla de resumen. Bueno, disculpen que la máquina se puso lenta. Entonces ponemos un turno y cuántos hay, ¿no? Una cantidad. Eso es lo que ustedes, o sea, normalmente eso se pondría, ¿no? Y entonces acá cuento. De mañana, ¿cuántos hay? Entonces acá como puedo contar, acá hay 4, 7. Entonces cuento que hay 7. Y el turno tarde, ¿cuántos hay? Y el turno tarde hay 2. Ya. Entonces, esto es lo que por lógica, sin saber nada de SQL ni nada, lo podrían hacer. Pero si se dan cuenta, si lo llevamos al concepto de tablas, esta es nuestra tabla. Y a nosotros nos pidieron decir cuántos son de mañana y cuántos son de turno tarde. Por ende, si se dan cuenta, hemos agrupado por turno. Es decir, agrupamos por turno, por la columna, como decía la definición, se puede agrupar por filas por columna o por columnas. Entonces hemos agrupado todas las filas que son mañana, y hemos agrupado todas las filas que son tarde en una sola. Entonces hemos agrupado por columna y hemos puesto una cantidad. Ahora, siguiendo la definición, dice que también se puede agrupar por columnas. Entonces, si yo ahora quiero agrupar por turno y por tipo, por las dos columnas de esa tabla. Entonces, si me dijeran del turno mañana, pero del tipo A, ¿cuántos son? Entonces yo puedo contar acá, ¿no? Entonces, del turno mañana tipo A hay 4. Entonces acá dirían 4, si se dan cuenta. Y del turno mañana tipo B, del turno mañana tipo B hay 2 y hay 2. Entonces, y ahora del turno tarde, del turno tarde tipo A hay uno y del turno tarde tipo B hay uno. Entonces, si se dan cuenta, ahora no solamente agrupé por una columna de esta tabla, que era por el turno, sino ahora también agrupé por lo que es en la otra columna tipo. Entonces cumplió la definición que se puede agrupar por columna o por columnas. Y esta cantidad sería, si yo se la podría poner, pero ¿de qué me serviría tener turno mañana A y tipo A? Entonces la cantidad, por eso lo pongo. Bueno, ahora les voy a hacer unas pequeñas sentencias en SQL para que de repente puedan entender. Vamos a trabajar para ello con estas tablas de acá. Si yo les dijera, muéstrame cuántas órdenes médicas son de algún tipo de muestra. Antes déjeme decirle que acá en tipo de muestra existen tres tipos de análisis, sangre, orina y heces. Entonces, si yo les dijera, muchachos, muéstrenme de orden médica eh, cuántos son de orina. Entonces, nos vamos acá al SQL. Primero, vamos a ver rápidamente un select asterisco. Siempre va select from y el nombre de la tabla. Yo quiero mostrarles de la tabla muestra. Entonces hago ahí
Entonces, tal y cual les dije, bueno, disculpen que está un poco lenta. Les dije que hay orina, heces y sangre, M01, M02 y M03. Ahora, yo les dije, de la tabla muestra, de la tabla orden médica, vamos a ver, orden médica, vamos a hacer acá, de orina, recuerden que es M01. Les digo, ¿cuántos son? Bueno, vamos a hacer acá, vemos M03. ¿Cuántos son de sangre? Que es M03. ¿Cuántos son M03? Imagínense que acá en vez de turno iba pues Codmue, ¿no? Acá iba en vez de Codmue y acá iba M03, 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 M02, M01. Es lo que está acá. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ahora utilizamos acá la cláusula grow by. ¿Por qué lo voy a agrupar? Por el código de muestra. Porque quiero saber cuántos son de orina, cuántos son de heces y cuántos son de sangre. Entonces group by lo voy a agrupar por el código de muestra, por una sola columna, en este caso. Y como acá, si se dan cuenta, por lo que agrupo es lo que muestro. En el resultado me va a salir esto. Entonces, si yo estoy agrupando por la columna turno, tengo que poner turno. Si estoy agrupando por la columna tipo, tengo que poner en el resultado el tipo. Entonces, si yo acá agrupé por la columna codmue, entonces tendré que agrupar acá codmue. Y para contar le pongo un count. Y con eso habré agrupado por cada una de ellas, por habrá agrupado por el código de muestra, que en este caso es la columna codmue. Y me sale de sangre 27, de orina 28 y de heces 35. Acá le puedo poner un as para que no me salga esta palabra count y me salga un poco parecido a la tabla que yo acá hice en el Excel. Mira, codmue cantidad. Entonces, si ustedes ven acá, entonces, como les dije, acá había codmue y había M03, M01. Entonces yo lo agrupé por codmue y la cantidad. Entonces puse acá un codmue y puse la cantidad. Entonces acá había un M01, un M01, un M02 y un M03. Entonces eso tenía yo en mi tabla. Entonces yo acá lo que tengo que hacer es mostrar eso. Por ejemplo, si yo les digo de M01 cuántos hay, de M01 solamente hay 2 y de M02 hay 1. Pero como les dije, eso es porque ustedes están viendo y lo pueden contar. Pero si se dan cuenta, en la tabla que nosotros mostramos de orden médica, un select asterisco from orden médica. No se podría contar. No se van a poner a contar cuántos son M03, cuántos son M02, porque sería difícil de contar. Y en una base de datos siempre vamos a tener 100, 200, 300 registros y no sería conveniente ponernos a contar. Por ello utilizamos el group by y codmue. Ahora, si yo solamente quiero que me muestren cuántos son de orina, no quiero que me muestren que salga esos tres. Solamente quiero saber cuántos son de orina, o sea, de M1. Entonces lo que vamos a hacer es una restricción al grupo. Y para hacer una restricción al grupo, lo que hacemos es un group by. No, perdón, un having. Un having, disculpen. Un having. Un having se utiliza, la cláusula having se utiliza para hacer una restricción al grupo. Eso quiere decir que solamente yo quiero M01. Entonces yo pongo que codmue va a ser igual a M01. Porque quiero que me muestre solamente de eso. M01. Y me va a mostrar solamente de M01. De M0128.
También nunca se olviden de utilizar un upper o un lower cuando ustedes van a hacer una comparación y va a salir lo mismo. Claro que si acá ponen upper, acá tiene que ir en mayúsculas, si ponen lower, acá tiene que ir en minúsculas. Entonces, dense cuenta que group by nos sirve para agrupar por columna o por columnas y nos sirve, y la cláusula having que va dentro de group by, que es para restricción del grupo, porque ustedes si se dan cuenta, hasta acá, si ejecuto solamente hasta la tercera línea, me salió esto. Pero ahora yo no les, yo solamente quiero que me muestren los cuántos son de orina y nada más que de orina, cuántos son órdenes médicas de orina. Entonces tendría que hacer una restricción al grupo. Es igual que ustedes al Word hacen una restricción a las filas, yo les pido ahora que hagan una restricción al grupo y eso sería un having. De modo comparativo podemos decir que el where es para las filas y cumple la misma función que el having, pero el having es dentro del grupo. Dentro del grupo hacemos una restricción. Acá solamente hemos trabajado en base a esta tabla, pero las sentencias SQL recuerden que son trabajando con muchas tablas. En otra oportunidad voy a hacer un video más explicativo y más detallado. Acá por motivos de tiempo no puedo explicar más detalladamente. Un próximo video voy a hacer explicar más sentencias aplicando el group by. Gracias, hasta luego.